¿Qué tal, gente? Bienvenidos al episodio número 5 o 6, 6 tal vez. Hoy somos tres, creo que es un formato un poco diferente y creo que es segunda vez que está Cristian. No sé si querés decirnos cómo estás, cómo te sentís hoy, Pues bien, con ganas de platicar de fitness. como siempre. Sí, ahorita que estamos los tres es buena oportunidad para, creo que recordar cómo empezamos los tres entrenando CrossFit, que pasamos mucho tiempo entrenando juntos, pues, y cómo, o sea, creo que fuimos las primeras personas acá en el box, por lo menos, que entrenaron competitivamente con el sueño de ir a Games, pues, y cómo estamos ahorita, cada quien en su rumbo, qué está haciendo cada quien, pues. Sí, yo he tenido muchos compañeros de entreno, pero ustedes fueron los primeros y probablemente son con los que más tiempo he entrenado. Ricky, si querés contarnos cuál es tu perspectiva, cómo empezamos a entrenar juntos, porque creo que vos eras el más experimentado y básicamente el que armó el grupo o el que nos invitó. Yo por lo menos sentía la necesidad de que vos me invitaras a entrenar con vos. Creo que era porque vos te lo tomabas más en serio que los demás. Sí, estoy tratando de recordar realmente cómo fue. Pero o sea, yo lo que recuerdo era, o sea, toda vez fui por el level 1. O sea, como que creció esa hambre de saber más, porque era como que ver todo. Se supone que siempre hice ejercicio, ¿verdad? Y al momento de entender el level 1 era como que te están abriendo una nueva dimensión de cosas que no sabías que estaban ahí, entonces estaba como hambre de entender eso. Y justo en ese momento, cuando saqué el level 1, que haber sido, no sé si fue entre junio y agosto de ese 2011, 2011, ¿cierto? Sí, entonces creo que no sé si estaban pasando los games, o sea, los games del 2011 estaban sucediendo. Fueron los primeros de Froning. Que esos fueron los primeros de Froning y que perdió, creo yo, o sea, que perdió esos games los perdió, ¿cierto? Ajá, quedó segundo lugar, creo yo. Eso fue en el 2011. Sí, No, él ganó el 2011. Entonces nosotros abrimos 2011. Sí, noviembre de 2011. Bueno, entonces fueron esos games, ¿verdad? Los que él ganó. Y esa fue la primera exposición realmente que se tuvo con la parte competitiva, al menos que yo tuve con la parte competitiva en vivo, y me refiero en vivo en tiempo real, porque el primer video cuando yo conocí CrossFit fue de un video en YouTube estaban haciendo Calipa y Spiller, que yo no tenía ni idea quiénes eran, pero cuando hablaban en el video se notaba que eran como que los gallos, los pros y que en algún momento habían competido, que era en el 2010 seguramente lo que hablaba el video. La cosa es que hacen un workout creo que era de 10-1 clean and jerks con 155 y una ronda de Cindy en medio. Y ese es el video que a mí me captó y dije, esto es. Pero el punto es que cuando empecé a ver en el 2011 ya en tiempo real en YouTube, o sí, creo que YouTube lo pasaban los games, ¿quién no se picó con ese bichito de ver a toda esa mara compitiendo y haciendo esas cosas y se movían re mal, como a comparación como se mueven ahora? Y entonces, así como con el foot, cuando miras a los pros en los domingos, en las chamuscas, vos querés hacer lo mismo, pues. Entonces empezamos, o sea, yo simplemente me empecé a entrenar más y querer entrenar más y querer conocer más y saber más. Y no era que tuviera mucho conocimiento en el tema de CrossFit, pero estaba aprendiendo a la pura experimentación. Y a medida que cuando uno empieza CrossFit, cuando empezás a meter más y más y más y más trabajo, más rápido ves resultados. Entonces bien alegre porque crees que vas a llegar a Games, porque es tan rápido que avanzás que... Y especialmente al principio, que es malísimo uno. Y uno es malísimo, sí. Y bueno, entonces yo ya lo que empezaba a hacer era como investigar mucho, ver mucho en el tema. No sé si habían redes sociales, seguramente habían redes sociales en Instagram. Empezaba a seguir ciertas cosas o workouts, porque no eran como que habían programaciones, pero workouts que habían en línea. Y empezar a probarlos, y era distinto a lo que hacíamos en la clase de GPP, o mejor no le llamamos GPP, pero en la clase de CrossFit. Y así es como empecé siempre entrenando, o sea, no siempre hacía la clase, sino que hacía siempre un trabajo diferente. Pero a vos sí te interesaba, o sea, en esos inicios, ¿a vos te interesaba
aprender sobre fitness? ¿O era más tema de vos? Porque yo me acuerdo que cuando yo empecé CrossFit, a mí nunca me interesó el tema de enseñar y de aprender la teoría. A mí nunca me interesó eso hasta más adelante, pues. Y en esos primeros años, en los primeros meses que empezamos a entrenar, a mí era cómo yo soy mejor, cómo yo puedo ganarle al chino, cómo yo puedo ganarle a Ricky, cómo yo puedo hacer muscle ups, cómo ahora puedo hacer pesos principalmente. A mí, yo ahí encontré que me gustaba. O sea, eso fue lo que pasó realmente conmigo, porque yo venía al menos en la experiencia competitiva en deporte, yo venía de eso. O sea, toda mi vida estuve compitiendo, sea fútbol, básquet, todo lo que hacía era competir. Y cuando empecé con lo de CrossFit fue cuando entendí el que se me daba y el que me gustaba enseñar y querer aprender de algo. O sea, realmente me apasionaba aprender, entonces ahí lo conocí. No era con ese fin que lo empecé a hacer, al menos ni el entreno, pues. Cuando abrimos el box sí tenía claro que era más para la gente que para mí, pero cuando yo empecé a entrenar más de esa forma y tenía que meterme a ver qué estaba haciendo la demás gente y por qué, y tratar de entender esas cosas, era que me di cuenta que me gustaba y que podía, se me daba, pues. Entonces, la cosa es que así empezó la parte de entreno un poco más competitivo. Y a medida que yo llevaba bastante tiempo como que haciendo estos workouts que yo miraba en línea o algo así, los probaba, porque no sabía programar realmente programar, o sea, era sí lo que me tenía sentido y en base a la información que sabía y que te dan en el Everyone y que lees, etcétera. Pero comparado con hoy, pues digo, no sabía programar. Entonces, pero así es como aprendí. Entonces lo que fue pasando era que me acuerdo una vez que Cristian ya teníamos 2 gimnasios y me mandó un mensaje de ¿qué hago hoy? No sé qué hacer. Y le mandé una prora, que era la prora que yo estaba haciendo ese día. Y era una prora en línea de otro gym que era todavía muy, muy secreto, undercover, esa programación de este gym, porque se volvió era muy buena. Entonces cuando se la mandé, creo que todo el mundo tuvo la primera impresión con esa programación de decir, ¿qué es esto? ¿Qué Virgo? Porque era aquella cantidad de incisos. A, B, C, porcentajes. Sí. Es como ese... Ajá, sí, CJ Martin lo programó. Hay un meme. Así. De cuando ves la programación. La primera vez que todos miran esa programación que dicen números y porcentajes y como calendarios y ¿qué esto es? Yo me acuerdo que la recibí y al día siguiente se la pedí otra vez, pero Ricky no me contestaba, hasta que me la mandaba. Y así me tuvo semanas, donde yo le pedía la prora y se tardaba horas en mandarla. Y yo no sabía qué me tocaba, pero quería hacer eso. Entonces la metí a Google. Ajá, Ricky, no. Entonces vine copy-paste y la metí a Google. Y me salió de dónde venía. A partir de ahí ya sabía dónde encontrarla y fue que empecé por mi lado a hacerla. Y yo no sé si ahí todavía no entrenábamos juntos esa programa, pero fue que empezamos ahí creo que ya juntarnos a los tres a entrenar. Yo estaba renegado todavía porque yo hacía la clase, yo era un cliente en ese entonces, ustedes eran dueños del gimnasio y yo trataba de encontrar la forma de que me invitaran a entrenar, pues yo hacía la clase y me quedaba haciendo un extra y le pedía a Ricky que me programara a no sé, otro workout. Pero yo viendo desde afuera quería hacer eso, pues no sé ni por qué. Tal vez porque me gustaba competir o quería algo un poco más exigente y fue cuando poco a poco empezamos a entrenar vos y yo juntos. Yo no me acuerdo cómo fue eso que empezamos a entrenar los tres juntos. Vaya, es que el tema fue que esto se dio cuando ya estábamos por abrir, justo acabamos de abrir el segundo gimnasio de CrossFit, que fue Sense, lo que era Sense en aquel entonces. Y eso fue alrededor de 6 meses después de abrir 502. Entonces abrimos Sense y ahí fue donde tuvimos que empezar a separarnos y dividirnos el tema de tiempo por las clases, también por el Chino tal vez fue cuando Chino empezó a entrenar en Sense porque le quedaba más cerca. Entonces ya nos empezamos a dividir en ese sentido y por eso era que nos teníamos que estar mandando o yo tenía que mandarles la prora porque creo que en algún momento quedaron en juntarse ustedes a entrenar juntos, o sea, ahí en Sense. Y de repente no sé cómo pasó, pero que empezamos a definir un horario, entrenemos a tal hora y nos empezamos a juntar y era súper alegre eso. Hicimos ¿como cuántos años hicimos esa programa? 2 o 3 y eran horas. Hacíamos una sola sesión, ¿verdad?
Sí, el tema Todo es en que una sesión lo hacíamos. 3-4 horas seguidas de entreno. era, ajá, y como no entendíamos mucho, realmente solo mirábamos todos los incisos y nosotros decíamos, esta es la prueba, hay que hacerlo todo. Sí. Y los pesos como estaban prescritos, Sí. los skills como estaban prescritos, los skills nunca nos costaban realmente, o sea, los skills no eran problema, pero venían Pesos, aquellos sí. pesos y no escalábamos, o sea, nos metíamos abajo de esos pesos. Y pasamos así los 3 años. Estuvimos años así pasando, esto no tiene, hay veces que decíamos, esto no tiene sentido. O sea, no puede ser, ya no siento que puedo avanzar, no hay intensidad, pero lo estoy haciendo a Rex, que todos pasamos por eso, todas las personas, hay gente que sigue trabajando ahí, pero todos pasamos por eso. Y Me acuerdo que incluso fuimos a sacar nuestra weightlifting cert ahí a CrossFit en San Diego. Y esa era la prueba que estábamos haciendo pues en ese entonces. Y un día antes llegamos y estábamos emocionadísimos porque íbamos a ir a hacer competition, se llamaba la prueba que hacíamos. Sí. Entonces había un horario de competition. Entonces era como que íbamos a ir a hacer a la meca de sí. Nuestra prueba, con los coaches, con los entrenadores y todo. Y me acuerdo re bien del workout. ¿Vos te acuerdas de ese workout? ¿Cuál fue el? Ah, uno de front squats. Era 21-15-9 front squats con 2.25 y descansabas 90 segundos después de cada set. Y en ese entonces, ¿qué año fue? 2013, tal vez. Sí. Que estábamos haciendo eso, 2.25 en ese entonces. Pesaba muchísimo. O sea, era el que sacaba 2.25 en ese entonces era bien gallo. Y yo me fui en 2.15. Porque no pude 2.25, solo porque no pude levantar 2.25, pero si no lo hubiera hecho 2.25, pero hice 2.15, Ricky hizo como 2.05, 2.10. Hice algo así 2.05 y me acuerdo que lo hicimos. Lo hicimos, pero desastroso. Y algo que pasó es que no, o sea, estaban ahí los coaches que mirábamos en el Tino Marini, CJ. Y ahí estaba CJ y era el otro hijo Bergner, que era el que daba el Olympic lifting, que era Cody. En ese momento creo que ese Tino Marini y él daban la parte de competition. Y había el horario de competition, hicimos la clase con todos los de competition y el workout era con ese peso 2.25, creo que usó 2.05, 2.15 usaste, y empezamos y toda la mara fue terminando. Todos fueron terminando y nosotros seguíamos metiéndonos abajo de esa barra, haciendo tal vez 3 front squats y después tirándola. Y empezó a llegar la gente de la otra clase, que no era competition, sino que era la clase de CrossFit regular, y todos esperando, viéndonos a que termináramos, porque no podían empezar porque seguíamos batallando con esos pesos. Hacíamos 3 front squats de PR y al suelo uno también. Pero eso creo que describe mucho nuestra etapa de esa prueba, pues, porque era lo que hacíamos, era tratar de llegar lo más a Rex posible, lo más pesado posible que tu capacidad te diera, y trabajar no con intensidad sino con volumen, pues. Y pasamos así muchísimo tiempo hasta que tampoco me acuerdo cómo fue, que cada quien agarró su camino, pero sí. Lo que pasa es que creo que o sea, el tema es que llegaba el Open, o sea, el objetivo al final de cuentas se convirtió en queremos ir a Games, y eso era lo que mirábamos que podía pasar por cómo avanzábamos por ser principiantes, pero después llegó el Open y dijimos, bueno, no eran tan... Y cuando vino el Open era todo lo opuesto a lo que entrenábamos durante todo el año, porque nos estábamos metiendo abajo de todos los pesos pesadísimos para esa gente. Nos ahogábamos con todo lo que pusieron en ese Open y no nos iba bien, entonces era como que no cuadraba. O sea, estábamos entrenando como para regionals y el Open nos hacía pedazos, porque en realidad ganamos un montón de fuerza y skills también haciendo esa prueba, pero la intensidad, nuestro cardio por los suelos. Y ahí fue cuando también creo que vos dijiste, esto no nos está sirviendo, vamos a... No sé en qué programa empezamos a hacer, si fue que vos programaste o de algún otro lugar, pero... Fue difícil esa decisión, me acuerdo. Pero me acuerdo que... O sea, nos partió el corazón, o sea, cambiar de programa después de 3 años de hacer esa. Yo me sentía maleta teniendo que hacer thrusters de 75 cuando venía a hacer thrusters con 135 en un workout, por ejemplo. Como que no tenía sentido para mí eso en ese entonces. Y así fue como transicionamos a hacer otra programa. Sí, es que lo que pasó ahí, me acuerdo, fue que, o sea, durante esos 2 años y pico que hicimos esta programa de CJ, y nosotros seguíamos programando el gym, ¿verdad? Las clases del gym. Entonces, desde el día número 1 no hemos, o sea, al menos yo no dejé de programar nunca o practicar la programación.
Y entonces empezaba como a que experimentar un poco con lo que miraba que nos tocaba hacer y ver cómo lo miraban la gente y sí se implementaba ciertas de esas cosas en la programación, que no era exacto, pero sí definitivamente se notaba que era el probarlo y así fue como realmente uno, o sea, lo que yo me di cuenta es cuando programas algo lo tenías que probar y cuando lo probas te das cuenta, vas aprendiendo muchísimo porque te das cuenta qué se siente, qué estás buscando, no sabías, al inicio no sabes qué se va a sentir un workout cuando lo escribís. O cuánto va a durar. Y hoy en día, sí, cuánto va a durar también era una cosa al inicio difícil. Hoy en día ves números, o sea, programas algo, ya no solo por ver que se mire bonito, sino que estás programando con un propósito. ¿Qué quieres lograr del entreno? Entonces, invertís eso, ¿verdad? Y es lo que tal vez no lo sabe hacer mucha gente, porque ya después le metes el que se mire Virgo también, ¿verdad? Pero eso fue o sea, a lo que voy con eso es que eso fue lo que empezamos a hacer, con que probábamos algún otro workout mientras encontrábamos otra cosa o otra programación que nos llamara la atención para intentar. Sí. Y que después empezó a salir lo que decía Ben Bergeron y después hicimos una parte también de lo que hacía, no me acuerdo cómo se llama. Weightlifting 101. De Weightlifting 101. Y a final de cuentas, de todo eso lo que hacíamos no era lo que mejor tampoco. O sea, llegábamos al Open y todavía sentíamos. Falta algo. Hay algo que no estamos haciendo. Pero sí fueron años de eso. Y ahí fue donde nos metimos ese chip competitivo, porque la verdad es que en ese tiempo, cuando podía, nos dábamos todos duro en cada una de las sesiones que hacíamos. Nos quedábamos de juntar a las 4 y a darle con todo. Y es que era el 100%, el 100% de los días, el 100% del tiempo. Sí. Entonces, también pasaba mucho que vivíamos con achaques, pues. O sea, a mí por lo menos, cuando terminé toda esa parte que hicimos la prueba de CJ, fueron 3 años, habían muchos días de fuerza donde teníamos que trabajar al 95% de nuestro back squat, bastante reps o bastantes sets. Sí. Y pasamos haciendo eso muchos años, que a mí me acuerdo que me empezó a molestar la espalda, la ingle, el glúteo. Y yo, eso es lo que le he dicho a Ricky siempre, yo creo que todos esos 3 años a mí algo me hicieron en mi cuerpo que... Te quitaron años de vida en vez de sumarte fitness. Sí. Y ya luego después transicionamos ya a una progra... Con sentido. Con sentido, que no sea solo para hacerte mejor, sino también que no te esté... La idea es que vos puedas desempeñarte siempre, pues, y que no pases por un workout 2 semanas sin poder entrenar bien después. Entonces, a partir de ahí fue cuando ya la prueba empezó a tener sentido. Y ahorita cada quien está por su lado entrenando, pero creo que todos ya tenemos una dirección y sabemos que no y que sí. Sí, sabemos de una mejor idea de cómo se hace. Ese es el tema. Y que creo que eso es o sea, eso es el valor que queremos tal vez transmitir. Aparte de las historias que son divertidas, es que toda esa experiencia es lo que hoy tenemos como herramienta, tenemos en nuestro toolbox para poder entonces programar a la gente que vemos, pues, y lo que estamos buscando, que es bien diferente en el gimnasio lo que buscamos a lo que buscamos de forma personal con el tema competitivo. Es darle a la gente longevidad. O sea, es nuestra palabra favorita aquí adentro, y es hacer una programación y dar un coaching que la persona tenga longevidad y que pueda tener esos, que es el principio de CrossFit, ¿cierto? Tenga 80 años y que se puedan seguir moviendo y generando trabajo. Si entrenamos, por ejemplo, de esa forma, sí, todo este tiempo seguiríamos entrenando de esa forma, y ya seguramente alguien de nosotros ya no podría entrenar, y que lo vimos en ciertas personas, ¿verdad? Sí, no, y uno puede pensar entonces por qué la mara de gaming sí está haciendo eso y sigue, pero esa gente se dedica el 100% del tiempo a eso. Pues nosotros estábamos dedicándonos, entrenando como que si nos dedicáramos a eso, cuando sí, tal vez nuestro estilo de vida no es el 100% también dedicado a eso, ya sea porque tenemos un negocio que atender o tenemos otras cosas que hacer, o porque incluso nuestra alimentación no es la correcta, o sea, todo ese tipo de cosas, pues. Y la otra es que por esa experiencia propia que tuvimos fue que también se tomó la decisión de cambiar la progra del box, que se acuerdan que los primeros también como 3 años tal vez hubo un momento donde teníamos inciso A, inciso B, inciso C, cuando había fuerza, skills, porcentajes de trabajo, workout, y era una progra
una clase larguísima con volumen alto, intensidad alta, pesos altos, y nuestros clientes que vienen, si nosotros estábamos teniendo achaques por esa programa, teniendo un estilo de vida tal vez más alineado a lo que hacemos, imagínense a alguien que se dedica a trabajar y estar sentado 8 horas en la oficina y viene solo 1 hora a entrenar y está haciendo ese volumen durante todos los días, durante 5 años, o sea... Y el viernes hay party. Y el viernes hay fiesta y demás. Y chocolates y lo que sea, pero sí. Fue en ese momento también, por experiencia propia, que decidimos mucha a partir de mañana, la programa ya no tiene esa cantidad de volumen, esa cantidad de trabajo y de peso, o sea, etcétera, y que causó resistencia en ese momento. Sí. Yo creo que lo hablamos, no sé si lo hablamos aquí en un episodio, pero sí. Algo de eso hablamos pero sí, o sea, tuvimos que aprender de eso y después regresar otra vez. Es que suena como cliché, pero no es mentira el hecho de regresar siempre a los fundamentos y el volver a leer, eso es lo del Level 1, el ver el propósito del Level 1 con respecto a por qué existe CrossFit, es donde hicimos un match, sí, aprobamos esto, la gente la vamos a tronar. Sí, yo creo que gran valor de lo que nosotros hacemos no solo es hacer nosotros la programación, sino el ser nosotros el conejillo de Indias. O sea, hemos probado de todo, hemos probado entrenar de menos, hemos probado hacer la clase, hemos probado que el volumen se nos vaya y hacer 3 sesiones al día, durmiendo poco, teniendo universidad, novia, desvelos, comiendo mal, fiesta, sí. Chocolates. Porque las fiestas de Cristian siempre tienen chocolates. Sí, hemos probado un poco de todo y pues o sea, por eso es que nosotros empezamos a darle tal vez un sentido un poco más, además del fitness general, también un sentido un poco más individual por si alguien tiene objetivos ya más específicos, ¿verdad? Porque depende mucho del tiempo que la gente decida darle a su fitness, decida darle a su recuperación, qué objetivos tenga. Y el hecho de que nosotros hemos pasado por todos esos procesos, siento que nos da la capacidad de poder atender a todo ese tipo de personas también. Sí, ahorita la gente recibe lo básico que es en GPP, que es lo que le va a funcionar a cualquier persona. Y luego están las otras opciones que ya son específicas, a objetivos específicos de gente que quiere desde competir hasta rehabilitarse, pues, y que tengamos el conocimiento de ofrecer eso a ese grupo específico. Sí, por eso es que creo que es importante esta parte. O sea, cuando creamos ese cambio, ¿se acuerdan que hubo muchos clientes que se fueron, verdad? Que dijeron, qué aburrido, yo quiero seguir haciendo mis ciclos de back squat, yo quiero seguir haciendo mis ciclos de weightlifting. Y además me gusta, no importa si no voy a ir a competir a Games, pero me gusta entrenar así. Y explicábamos el por qué, pero mucha gente se fue y sé que muchos de ellos están out del tema, por lo menos CrossFit, porque se golpearon. Pero a lo que iba es que no es como que dejamos de ofrecerle a ese segmento ese tipo de programación o ese tipo de servicio, si ese es su objetivo. Eso es lo que nuestra clase principal, que atiende a la mayor cantidad de gente, es que lo que quieren es salud, los que quieren es un fitness que les ayude en su vida, mejorar su deporte, etcétera, y que quieren llegar lejos sanos. A eso es a lo que nos dedicamos principalmente. Y luego tenemos todos estos servicios que van a específicamente atender a esas personas. Realmente son diseñados para esa persona que quiere transicionar hacia quiero ver si quiero competir un poco más fuerte, entonces ¿con qué puedo empezar? O aquellos que ya tienen tiempo de estar metiéndose mucho trabajo, entreno, volumen y que tienen buen nivel, y a esa programación que es dura, es la programación que requiere todos los sacrificios para poder alcanzar las cosas, para poder ser ganador pues en eso. No, y tenemos, o sea, lo seguimos haciendo y se sigue viendo en las competencias, pues. Sí. O sea, desde el Open hasta competencias individuales. No me recuerdo, pero la cosa es que agregando lo que decís, y es, al final de cuentas, la programa que haces te tiene que dar resultados, ¿verdad? Te tiene que mantener sano, a menos que estés en el tema de alto rendimiento, o sea, que querés competir, o sea, y realmente no es salud, o sea, es lo opuesto, pues tenés que ir con todos los achaques, pero hablando de la programación esta de GPP, incluso de nuestros competidores, en su mayoría, en el Open, los resultados que dieron, o sea, seguimos siendo el gimnasio, en Guatemala, número 1 en el tema de equipo, como equipo, o sea, el global, que toma en cuenta tus 3 mejores hombres, tus 3 mejores mujeres,
Seguimos siendo el número 1, el equipo número 1, Team 502, a lo largo de todos los años desde que existe Open con la versión de equipos. Y de ahí podemos ver en todas las categorías el top 10 y por lo menos tenemos unas 5 personas en cada una de esas categorías punteando o si no en ese top 10. Entonces, o sea, más allá de alardear de eso, la idea, el mensaje es toda esa experiencia, todo eso fallar, meternos nosotros dentro de lo que no estaba tan bien hecho, es lo que hemos aprendido para poder entonces hoy llevar algo con más experiencia, que es definitivamente súper importante. Como cuando vas a un doctor necesitas saber que tiene el conocimiento y experiencia, porque estamos lidiando con gente, con salud, con vidas, y queremos realmente que a los 70 años puedan jugar con nietos, que es lo que predica CrossFit, ¿cierto? Entonces, pues ese es el mensaje que se ha tomado de esa forma, pues, y nos apasiona y nos dedicamos 100% a esto. Entonces, da resultados, y eso está en nuestro Instagram. Sí. Resultados, comunidad. Sí. Fitness. Y fitness. No, y por lo menos yo ahorita en la etapa en la que estoy, llevo tal vez unos dos años de no entrenar competitivamente una progra que sea diseñada para competir con volumen, para competir con pesos para competir, sino únicamente haciendo GPP. Y como que sí funciona CrossFit, pues, porque sigo siendo mejor que antes, incluso cuando estaba haciendo, tal vez no estoy en mi mejor etapa en cuanto a soportar tanto volumen competitivamente, por ejemplo, en un fin de semana de competencia, pero mi fitness estoy bastante bien, pues, haciendo solo GPP. O sea, ¿de salud cómo te sentís? Y estoy nítido de salud. Vos sabés que siempre cuando yo daba PICs o on-ramps o clase de introducción, siempre da tu caso, yo creo que ya te lo había dicho, ¿no? Sí. Cuando hablan del continuum de sickness, wellness y fitness, lo que dice esto es que mientras vos estés más cerca del fitness, vas a estar más alejado del sickness, ¿verdad? Sí. Y me acuerdo que a vos te operaron de una hernia en el estómago, ¿sí? Y fue impresionante porque tuve un amigo que lo operaron de lo mismo y pasó, bueno, él no hacía nada de ejercicio, pero pasó un par de meses, incluso sin ir a la universidad, caminando mal. Y Cristian a las 2 semanas estaba haciendo pull-ups estrictos, estaba haciendo ring dips y estabas en un muy buen estado físico antes de esa operación, ¿verdad? Incluso en mi operación del tendón de Aquiles. Incluso después te volvió a pasar. La del tendón de Aquiles fue hace 2 años también, que fue por eso que dejé de hacerlo competitivamente y lo hice más como GPP. Pero esa lesión es de las peores porque es un tendón, es bien difícil de sanar y reconstruir el tendón para que esté igual que el otro. Generalmente toma 1 año. Y yo en 3 meses ya estaba corriendo, en 3 meses ya estaba saltando. Obviamente no estaba manejando los pesos ni entrenando competitivamente, pero si no hiciera, o sea, si yo me hubiera dedicado después de eso solo a vivir, yo a los 2 meses ya habría podido estar viviendo, ya mi vida era normal, a excepción del el volumen e intensidad de CrossFit, pues, de los entrenos. Sí, esa creo que fue la primera vez que yo tuve una experiencia cercana a una lesión y a una recuperación y pude contrastar cómo alguien que está fit y alguien que no está fit se recupera. Me impresionó un montón. Y creo que ahí vemos las 2 ramas, ¿verdad? O sea, estabas haciendo CrossFit deporte competitivo. Lo que vemos en Games, Regionals, ahora es Sanctionals, Open, etc. Y lo que ofrecemos o lo que estás haciendo hoy en día es CrossFit, esencia CrossFit, CrossFit salud, fitness, nada más, ¿verdad? Y lo que tuviste que hacer para estar sano, más sano, es bajarle esa cantidad, cambiar el objetivo y bajarle ese volumen y cantidad de trabajo hacia lo que hacemos hoy en día en CrossFit y sanaste. Y estás sano. Sí. Entonces es como... Es la solución. Exactamente, eso es decir... Ya sea que vengas de mucho o que vengas de nada. Ajá. Ahí es donde se junta todo. Pues. En CrossFit está ese punto medio en donde te mantienes sano y fit. Sí. Entonces... súper interesante que la teoría se ponga a prueba y que funcione, ¿verdad? Que en algún momento es lo que digo, o sea, yo también con el tema de la edad, güey, cada vez hay achaques que cada vez llegan más seguido, y solo me pongo a pensar, tal vez ya toca hacer solo GPP, solo la CrossFit, GPP, ya no buscar y perseguir este tema competitivo, pero me gusta también tanto y quiero probar un poco límites que no he llegado lo hablamos también en alguno de los podcasts, pero no he llegado a ese punto de tomar esa decisión, pero sé que hacia ahí tengo que ir para eventualmente tener 0 achaques, ¿verdad? Sí. Entonces CrossFit funciona y
Y hay que hacerlo. ¿Estamos ahí o no? ¿Cuánto de tiempo? Mano, tengo tanta información ahorita que... Para preguntar, sí, ¿qué pregunta tenés? Como 6 años tengo de información para procesar Ah, ahorita. con todo lo que hablamos ahorita. No, la verdad que está bastante bien. Siento que estabas... ¿No tenés preguntas? No, solo dudas y incertidumbres. Pero todavía no han crecido preguntas. Te podemos ayudar. Me pueden preguntar a mí para ver si puse atención. Ahí estamos. Y ahorita, puro papá en películas. Bueno, Rescatamos algo de esto. Yo creo que lo podemos dejar ahí, Sí, no, la verdad que está bastante chilero. Yo soy la cuarta persona no nombrada en Sí. los episodios, entonces... no salgas solo, Ajá, solo, nunca tenés que salir. solo tu voz. Solo tu voz. Tengo una deformidad en la mitad de mi cara, Ya. entonces... que es mi personalidad, entonces... No, pues la verdad que bastante bien. O sea, a mí me ayudó un montón como en cuestiones del mindset y en general entender los porqués. Pues ya ni hablamos de mindset. Y los momentos, o sea, porque también esa es otra cosa, porque, o sea, todas las pruebas que hay acá son específicamente buenas, pero tal vez no todas las pruebas son para todos en el mismo momento, ¿me Exacto. entiendes? Entonces, o sea, y es aprender de lo que ustedes estaban diciendo, la sensatez de cuándo es que, ¿me entiendes? Ustedes ya, o sea, ya se expusieron, ya fueron ahí a la mera olla a jalar la sopa de los 21 quincenales de Supermosco. No, y eso es lo que pasa con alguien, por ejemplo, como Yago, cuando llega a conocer CrossFit de esta forma, habiendo aprendido nosotros esa estructura y a una estructura donde ya es guiado como debería de ser, Sí. es exponencialmente rápido su avance y obviamente también su longevidad en ese sentido, porque lo está haciendo bien. Sí. Entonces, Sí, le estás ahorrando todo tu martirio. exacto. Cabal. Ya Cristian fue el experimento fallido. Número uno. Yo me troné a Cristian una vez. Me troné a mí también. Sí, Sí. vamos a quitar del camino. Entonces. Bueno, nos vemos a la próxima.